Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Tetrahirl 5 en AOP 3. Capítulo 29. Semana de prácticas parte 8. Inko tiene algunas preocupaciones. Tanaka fue despertado por el sonido de un murmullo y la sensación de dolor en el cuero cabelludo. Se sentía lo suficientemente descansado, por lo que probablemente había dormido lo suficiente. Tomó el control de sus ojos el tiempo suficiente para mirar su reloj. Eran alrededor de las 6 am, lo que significaba que había dormido 3 o 4 horas sólidas, no muy bien, pero antes había funcionado con menos. Ah, buenos días. Espero no haberte despertado. Es lo que sea. ¿Has estado despierto un rato? Estaban mirando un artículo de noticias, pero no tenía ganas de empezar a leer un texto denso al minuto de despertarse. Izuku descartó su pregunta. Sí, algo como eso. Estoy siguiendo la respuesta de los medios a nuestra pelea con Stein, el secuestro de Shoto y la muerte de Irida. Eso es mucho para vigilar. Por un momento pensó que había oído mal. Espera. Repita ese último bit. ¿Qué diablos quieres decir con que Irida está muerta? Oh, sí, mientras dormías, un seguidor de Stein lo mató en su celda. Una cosa importante que había aprendido desde que comenzaron a compartir un cuerpo era que Izuku era una persona pequeña con sentimientos muy grandes. Tenía sentimientos fuertes la mayor parte del tiempo, ya sea que eso significara que estaba llorando, riendo o llorando mientras reía. Ser profundamente emocional era una parte básica de quien era él como persona. Entonces, Izuku sonando sereno y sin emociones fue posiblemente la forma más alarmante en que podría haber dicho algo. ¿Estás bien? Por supuesto que estoy bien. ¿Por qué no estaría bien? Todo está bien. No es como si todos estuvieran muriendo a mi alrededor. Ni siquiera nos gustaban Stein o Irida, entonces, ¿por qué debería importarnos? Izuku agarró su cabeza, y Tanaka se dio cuenta de que le dolía la cabeza porque Izuku había estado estresado tirando de su cabello. Después de un momento notó algo que era mucho menos importante a primera vista, pero llamó su atención. Izuku, ¿por qué estamos vibrando? Oh, esos son solo los batidos. Empezaron hace unas horas. Izuku. Sí, ese soy yo. Soy Izuku. ¿Dormiste algo anoche? ¿O te quedaste despierto todo el tiempo que dormí? Izuku lo ignoró y volvió a leer los foros donde la gente hablaba de ellos dos, ya que habían recibido mucha atención entre el festival deportivo y la pelea de Stein. Si mis matemáticas son un poco correctas, eso significa que no has dormido en unas 50 horas. No soy médico, pero es una cantidad peligrosa de tiempo para estar despierto. Todo está bien. Morir es una parte importante de la vida, entonces, ¿a quién le importa si todos los que me rodean comienzan a morir? Está bien, voy a ignorar todo lo que digas hasta que duermas un poco y pienses con claridad. ¿Por qué te quedas despierto? La única vez que estuve despierta tanto tiempo fue porque tomé muchas drogas. No es seguro dormir. Tengo que vigilar o seré el próximo. Stein me va a matar por hacer que lo maten. ¿Has considerado que, tal vez, tu negativa a dormir está empeorando la paranoia y los delirios? No me sorprendería que estuvieras alucinando en este punto. Izuku se había puesto de pie y caminaba de un lado a otro. Todo está bien. Todo está bien. La atención de Izuku se desvió después de 1 minuto o 2 de caminar cuando alguien llamó a la puerta. Izuku. ¿Estás bien ahí dentro? Izuku agarró su cabeza. Todo está bien. Todo está bien. Inko abrió lentamente la puerta. Hola cariño, Tanaka me envió un mensaje de texto diciendo que estabas pasando por un momento difícil. ¿Cuándo hiciste eso? Amigo, estás tan fuera de sí que no te diste cuenta de que te enviaba mensajes de texto con las manos. Izuku solo miró el teléfono que no se había dado cuenta de que estaban sosteniendo. Oh. Inko se acercó lentamente y se sentó en el borde de la cama. Ella golpeó su mano a su lado. Ven y siéntate conmigo y podemos hablar sobre lo que sea que esté pasando. Izuku se acercó a ella, tropezando por la habitación. Ella le dedicó una sonrisa triste y pasó suavemente los dedos por sus rizos. ¿Qué ocurre, bebé? Un sollozo ahogado escapó de sus labios. ¿Por qué tenían que morir? Stein e Irida habían sido atrapados. No iban a lastimar a nadie más. Entonces, ¿por qué los mataron? Inko solo abrazó a sus hijos mientras Izuku se acurrucaba contra ella y dejaba que la presa se rompiera. No sé. La gente hace cosas malas por muchas razones. Sigo escuchando ese horrible sonido de su cuello chasqueando y la sensación de su cuerpo cada vez más frío en mis brazos. Fue tan horrible y aterrador, mamá.
Era fácil para el mundo olvidar que estos estudiantes héroes que luchaban contra los villanos eran adolescentes, pero ella nunca lo había olvidado. Siempre había visto a su pequeño, todavía un niño que necesitaba consuelo y protección. Pasó suavemente los dedos por su cabello mientras él sollozaba en su hombro. No había nada que ella pudiera hacer, no realmente. No había forma de regresar y evitar que Ida matara a ese hombre o de hacer que cualquier otra experiencia horrible desapareciera. Pero ella podría hacer su mundo un poquito más seguro. No para siempre, pero en este momento felizmente sería la barrera entre su hijo y el aterrador mundo exterior. Había comenzado a cansarse mientras lloraba, agotando lo último de la energía maníaca que lo había estado manteniendo despierto. Ella lo acostó suavemente en su cama. Sus ojos se abrieron con miedo, la idea de dormir y bajar la guardia asustando a su pequeño. No te preocupes, me quedaré aquí mientras descansas. Te mantendré a salvo pase lo que pase. Sus ojos buscaron en su rostro cualquier señal de engaño. ¿Lo prometes? Prometo. Eres mi bebé y no dejaré que nadie te haga daño. Había algo en su voz que le hizo creerla. Que se enfrentaría al mundo y ganaría si le daba a él este único lugar donde nada podría alcanzarlo. Era una mamá osa que no dejaba que nada le pasara a su cachorro. Por fin dejó caer sus ojos caídos. Inko permaneció a su lado mientras dormía durante la mayor parte del día, convenciéndolo suavemente para que volviera a dormir cada vez que las pesadillas hacían que se despertara con ojos temerosos y desorientados. Pasó un tiempo mirando las noticias en su teléfono y estaba horrorizada por todo lo que había sucedido. Un compañero de clase había sido asesinado y uno de sus amigos más cercanos había sido secuestrado. No es de extrañar que sus hijos tuvieran tantos problemas. Y por mucho que estuviera preocupada por su hijo, estaba profundamente preocupada por cómo reaccionaría Rei ante la desaparición de su hijo. Ya había perdido a uno de sus hijos, perder un segundo justo después de empezar a reconciliarse con él la devastaría. La había estado visitando con bastante regularidad y se había acercado a la mujer en los últimos meses. Incluso si no pudiera hacer mucho, haría todo lo posible para ayudarla a superar esta tragedia. Luego estaba lo que pasó anoche que dejó su sofá ensangrentado. Ni siquiera podía imaginar qué había causado eso. Y ella no lo sabría a menos que comenzaran a ser mucho más abiertos el uno con el otro. Pasó suavemente sus dedos por su cabello mientras él se despertaba lentamente, por una vez no porque estuviera gritando de terror. Habían pasado unas 10 horas cuando sus ojos aturdidos se encontraron con los de ella. Mamá. Sí, cariño. En lugar de darle una respuesta verbal, simplemente se aferró a ella. Simplemente se sentaron allí en silencio durante unos minutos hasta que escucharon el ruido del estómago de él / Tanaka. Ella se rió un poco. Yo también tengo bastante hambre, así que voy a hacer un almuerzo tardío para nosotros si estás listo para levantarte. Él asintió y la siguió a la cocina, despertando a Tanaka también en el proceso. Preparó una comida rápida y fácil con las sobras, porque no tenía absolutamente la energía para cocinar en este momento. La comida se comió en silencio, todos tenían mucho en mente, pero cuando estaban terminando, ella habló. Creo que tenemos que tener una conversación seria. Él la miró con profunda preocupación en sus ojos, pero asintió. Anoche acordé que ambos mantendríamos nuestras actividades ocultas ya que ninguno de los dos quería compartir. Y eso fue un error. Izuku se retorció en su asiento, claramente no le gustaba a dónde iba esto. Ya no podemos ser una familia que guarda secretos. No estoy ciego, sé que me has estado ocultando cosas. Pero nunca sentí que tenía derecho a empujarte ya que tenía bastantes propios. Pero eso tiene que parar. Tenemos que ser un equipo, y no podemos hacer eso si ninguno de nosotros conoce el panorama completo. Sus ojos se abrieron de par en par, ella podía ver claramente lo alarmado que estaba ante la idea de contarle cualquiera que fuera su gran secreto. No creo que pueda hacer eso. No tiene que ser todo a la vez. Esto es claramente algo en lo que ambos debemos trabajar. ¿Puedo ir primero si eso facilita las cosas? Siguió haciendo una pausa como si estuviera escuchando algo con atención, dejando en claro que Tanaka tenía mucho que decir, incluso si no tenía ganas de compartir con ella. No. Puedo explicar algunas cosas. ¿Había algo específico de lo que quisieras hablar? Comencemos con lo que parece más relevante en este momento. Izuku, Tanaka, ¿pueden decirme de quién era la sangre en ese suéter? Cerró los ojos y pensó profundamente antes de asentir. Es de Todoroki. Ella lo miró con halago. ¿El chico de Rei? Él estaba aquí. ¿Está al menos vivo? Tanaka fue quien le respondió. Está bien, probablemente esté mejor que nunca.
Su padre estaba siendo tan abusivo como la mierda, pero cuando ese incendio humano en el basurero se fue al trabajo, decidió que ya había tenido suficiente y se escapó. Pero como es la mezcla perfecta de genio e idiota, hizo que pareciera que había sido secuestrado por villanos antes de venir aquí. Lo curamos y lo ayudamos a llegar a un lugar seguro. Inko asintió lentamente mientras procesaba las palabras. De esa manera, los héroes buscarán en todos los lugares equivocados. Se detuvo porque tenía un pensamiento. Entiendo por qué esto tiene que mantenerse en secreto por su seguridad. Pero tenemos que decírselo a Rei. Sería más que cruel ocultarle esto. Izuku asintió. Sí, creo que estaríamos bien con eso. Gracias, tanto por decírmelo como por acceder a contárselo a Rei. Ahora, me di cuenta de que dejaste donde está él ahora. Izuku miró hacia un lado para evitar mirarla directamente mientras Tanaka solo gritaba. Está a salvo. Y estará aún más seguro si nadie más sabe dónde está. Ella los miró, tratando de obtener la mayor cantidad de información posible. Está bien, no te obligaré a decirme dónde está, pero quiero al menos algo de información. ¿Está con alguien o está solo? ¿Tiene un plan para conseguir comida? Ese tipo de cosas. Realmente esperaba que no lo dejaran en un edificio abandonado en alguna parte. Izuku asintió. Sí, está con alguien en quien confiamos. Sé que las cosas podrían haber ido muy mal, pero prometo que está en un muy buen momento ahora mismo. Está bien escondido de los héroes, la gente allí es realmente agradable y aún podrá seguir su sueño. Izuku podría haber estado dispuesto a decir más, pero Tanaka le susurró algo, probablemente advirtiéndole que no dijera demasiado. Pero lo que ya había dicho lo había reducido bastante. Estar escondido de los héroes significaba específicamente que era casi seguro que en algún lugar ocurría una actividad ilegal. Además, Izuku piensa que la gente es amable allí y elimina un montón de lugares de la lista. Y cuando considera que realmente no podrían haber llegado tan lejos ya que pudieron encontrar un lugar y llevarlo allí antes de que ella regresara. Sin embargo, la mayor pista que le dieron fue la cuestión de seguir su sueño. Por lo que Rei le había dicho cuando la visitó hace unos días, su hijo planeaba convertirse en chef. Un amable grupo criminal que tenía chefs, está dispuesto y es capaz de ocultar a un fugitivo de alto perfil, y no estaba lejos de ellos. Convirtió su lista en un solo nombre. Izuku y Tanaka la habían estado observando nerviosamente pensar en silencio durante casi medio minuto cuando ella respondió con desconcierto en su voz. ¿Cómo diablos ustedes dos conocen a Suzuki? Capítulo 30. Semana de pasantías, parte 9, tiempo para un poco de historia de fondo. Izuku y Tanaka solo miraron a Inko con expresiones estupefactas. La voz de Tanaka estaba sorprendida. ¿Cómo conoces a Suzuki? Realmente no esperaban que ella pudiera reconstruir dónde habían escondido a Shoto. Claro, le habían dado más información de la que deberían, pero él no planeaba que ella estuviera familiarizada con las clínicas de salud del mercado negro. Lo explicaré eventualmente, pero en este momento la respuesta no tendría ningún sentido. Inko respiró hondo. He estado pensando en cómo tener esta conversación contigo toda tu vida, pero nunca lo he descubierto. No creo que haya una buena manera de hablar de esto, así que supongo que tendremos que hacer lo mejor que podamos y ser pacientes el uno con el otro. Izuku asintió con una sonrisa amable pero brillante y genuina. Por supuesto mamá, tómate todo el tiempo que necesites. Ella le dio una pequeña sonrisa. Eres un chico tan dulce, Izuku. Estoy seguro de que te habrás dado cuenta de que nunca hablé mucho sobre mi vida antes de tenerte. Bueno, eso es porque no es una historia muy bonita y por mucho que me gustaría ignorar el pasado y seguir adelante, hay al menos algunas partes que realmente tienes que saber. Los dos niños se sentaron en silencio para darle a su mamá espacio para hablar. Ella juntó las manos con nerviosismo. Esto es en realidad un poco más fácil de lo que pensé que podría ser ya que conoces a Rei también. Verás, nuestras situaciones son bastante similares. Izuku no pudo evitar jadear. Porque por lo que él sabía, Rei había sido comprada con el fin de cumplir con un esquema retorcido, basado en la eugenesia y hambriento de poder. Ella soltó una risa triste. Una gran diferencia fue que ni siquiera me di cuenta de que estaba mal hasta que me distancié un poco de todo. No era tan obvio como entregar dinero en efectivo. Siempre había sido propiedad de este hombre desde que nací, pero en ese momento nunca lo habría descrito de esa manera. Me hubiera puesto poético sobre el gran honor que era ser parte de la familia que había estado sirviendo a este hombre durante generaciones. Izuku arrugó las cejas pensando. Esto suena como un culto. ¿Y cómo cada generación adoraría al mismo tipo? ¿Tenía una peculiaridad de vampirismo o algo así?
Mirando hacia atrás, definitivamente fue un poco como un culto. Y ese hombre tiene cientos de años, ha existido durante tanto tiempo como las peculiaridades y tiene al menos una peculiaridad de inmortalidad. Izuku y Tanaka jadearon ruidosamente esta vez. ¿Qué diablos? El padre de Izuku es All for One. Tu padre también, Tanaka. No preguntaré cómo sabes ese nombre por ahora, aunque solo sea porque me evita tener que explicar quién es. Se secó las lágrimas que habían comenzado a acumularse. Como estoy seguro de que puedes imaginar, hablar de él es muy difícil. Siempre me he sentido tan conflictiva con él. En el lado lógico, sé que es horrible, pero al mismo tiempo me enseñaron que él era esencialmente un dios para ser adorado y alabado, y eso es muy difícil de superar. Izuku asintió lentamente mientras procesaba todo eso. Eso tiene sentido. Entonces, nuestra familia era parte de un culto que juró sus vidas por todos para uno. Naciste en él y él te eligió para un matrimonio peculiar, probablemente con la esperanza de que crearía una mejor versión de su peculiaridad que fuera aún mejor para tomar peculiaridades. Pero en lugar de la super peculiaridad me consiguió a mí, que no tenía ninguna peculiaridad hasta el año pasado. Pero no mencionaste cómo te escapaste de él. Ella suspiró de nuevo. Lo hice y no lo hice. Desde su perspectiva, todavía se me considera suyo y solo estoy ocupado haciendo el importante trabajo de criar a su hijo. Pero esto nos lleva a la mayor diferencia entre Rei y yo. Endeavor la vio como irreemplazable, y por eso hizo todo lo posible para mantenerla bajo su control. Pero en mi situación, él no se preocupaba por nosotros, solo quería tener un sucesor de la manera más rápida y eficiente posible. Izuku tenía los ojos muy abiertos mientras seguía explicando. No sé exactamente cuántos de nosotros somos, pero seré 11, así que como mínimo eligió a 12 mujeres que pensó que combinarían bien con su peculiaridad. Lo que nos mantuvo a salvo todos estos años fue que casi con certeza se había olvidado de nosotros. De hecho, puse un poco de esfuerzo en asegurarme de que fuera fácil de olvidar cortando todos los lazos con cualquier cosa remotamente relacionada con él y borrándome de tantos de sus registros como fuera posible. Izuku abrazó a su madre con fuerza. Es por eso que estabas tan asustado acerca de mi registro actualizado de peculiaridades. Tenías miedo de que llamara su atención, y él también me consideraría de su propiedad y probablemente vendría a llevarme, oh Dios, ¿vendrá por nosotros? ¿No? En este punto, ambos estaban llorando y tuvieron que tomar un descanso para simplemente abrazarse y llorar durante unos minutos antes de poder continuar. Nunca quise que supieras nada de esto, pero necesitabas saber que él era una amenaza. Siempre tuve tanto miedo de que pensaras menos en mí o pensaras que no te amaba por el lugar de donde venías. Tenía que admitir que había estado pensando en eso. Solo existió porque un hombre malvado trató a las personas como objetos o piezas en un juego. Izuku fue el producto del odio y el deseo de crear una peculiaridad poderosa, y un intento fallido de eso. Pero no querías tenerme, ¿verdad? Detén esa línea de pensamiento ahora mismo. Te amo con todo mi corazón y las circunstancias nunca cambiarán eso. ¿Dirías que Shoto merece menos amor porque proviene de un matrimonio peculiar? Por supuesto que no, no es su culpa que, entiendo tu punto. Ella lo abrazó y le revolvió el pelo. Realmente me hubiera gustado que hablaras conmigo antes de hacer ese cambio en el registro, pero es mi culpa por no decirte porque eso sería peligroso. Además, no es como si pudieras elegir tu peculiaridad, por lo que eventualmente tendríamos que lidiar con esto. Izuku se sintió avergonzado, todo esto podría haberse evitado si hubieran hablado entre ellos. Su mamá estaba poniendo todo este esfuerzo en ser honesto y él ya odiaba mentirle. Las cosas no siempre habían sido perfectas entre ellos, pero ella se había vuelto mucho más presente y se habían vuelto mucho más cercanos durante el último año. Necesitaba decirle lo que realmente estaba pasando. Mamá, la verdad es, las palabras de repente se convirtieron en un sonido entrecortado cuando Tanaka detuvo sus cuerdas vocales y habló al oído de Izuku. De ninguna manera. Puedo decir que estabas a punto de derramar todo y no dejaré que eso suceda. Finalmente tengo una buena vida y no dejaré que la arruines. Inko los miró con ligera preocupación. Izuku, ¿estás bien? ¿Qué estabas tratando de decirme? Izuku solo negó con la cabeza, sin saber si estaba respondiendo a su madre o a Tanaka. Solo necesitaban confiar en ella. Ayudaría a que su situación no doliera. Pero Tanaka no tenía nada de eso y solo estaba arremetiendo con miedo. ¡No! Por primera vez en toda mi maldita vida tengo un techo sobre mi cabeza, 3 comidas calientes al día y una familia amorosa.
No puedo volver a cómo eran las cosas, siempre temerosa de estar muerta al día siguiente y de tener que matar una y otra vez para salir adelante. No lo haré. Sin quererlo, el pánico de Tanaka hizo que apretara su garganta, aterrorizado por lo que Izuku pudiera decirle y las consecuencias que sus palabras pudieran tener. Inko observó con terror cómo Izuku comenzaba a agarrar su cuello instintivamente mientras caía al suelo. Se acercó a ellos inmediatamente y acunó su cuerpo. Izuku. Tanaka. ¿Qué ocurre? Al escuchar su voz aterrorizada, Tanaka se dio cuenta de lo que había estado haciendo y soltó su agarre. Izuku tomó aire desesperadamente cuando de repente pudo respirar de nuevo. Izuku y su madre escucharon a Tanaka disculparse una y otra vez. Lo lamento. Lo lamento. No fue mi intención. Por favor, no te deshagas de mí. Por favor, no me hagas volver. Lo lamento. SHH, está bien Tanaka. Fue un accidente. No sé qué pasó exactamente, pero claramente tenías miedo de algo. Eres mi bebé tanto como lo es Izuku. No soy. Su voz estaba atormentada por el dolor y la tristeza, por lo que ella respondió tan suavemente como pudo. Tanaka, ¿puedes decirme qué pasa? Yo no soy tu hijo. Ni siquiera soy Tanaka. Todos son mentiras, no soy el Tanaka que te importa, nunca podré ser eso. Solo soy Daiki. Y no soy un capricho, solo soy un adolescente que vive en el torso de tu hijo. No entiendo, ¿cómo puedes ser una persona separada? Nunca te he visto ni un poco aparte de Izuku. No puedo dejar este cuerpo, al menos no sin matarlo a él y posiblemente a mí mismo ya que nuestros sistemas están todos mezclados ahora. Pero no compartimos un cuerpo debido a su peculiaridad. Hicimos un trato, él consiguió una peculiaridad y yo conseguí un lugar para esconderme. Fue tan agradable finalmente tener una familia, pero todo es una mentira. Inko estaba horrorizada y confundida. Tanaka no era un capricho, pero sonaba como si fuera consensuado aunque fuera estúpido y alarmante. Entonces, ¿cuáles eran todos los demás aspectos de la nueva peculiaridad de Izuku? ¿Había un hombre viviendo dentro de las venas de Izuku? Espera, si la peculiaridad del limo era de Tanaka, y la mayoría de los otros aspectos podrían explicarse por eso, entonces eso solo dejó una super fuerza repentina que se manifestó después de que All Might le enseñó. Oh, mierda, su dulce bebé tuvo One for All, ¿no? Pero todo eso podía esperar, por muy alarmante que fuera. ¿Estabas mintiendo cuando ayudaste a cuidarme mientras estaba enfermo hace unos meses? ¿Estabas tratando de lograr algún objetivo secreto? No. Izuku y yo solo queríamos que te sintieras mejor. Estabas mintiendo cada vez que te emocionabas con las buenas comidas caseras y corrías a la mesa para cenar lo más rápido posible. No. ¿Por qué? Ella no dejó que la interrumpiera y siguió adelante. Estabas mintiendo cuando necesitabas ayuda para enchufar cosas porque los enchufes te ponen nervioso. No. Última pregunta. ¿Estabas mintiendo cuando me llamaste mamá la primera vez? Las lágrimas corrían por su rostro al estilo de Midoriya, pero esta vez todas eran de Tanaka. Su voz era un sollozo entrecortado, la palabra no apenas comprensible. Ella lo abrazó. Entonces sigues siendo el hijo que acogí y he estado criando el último año. Desearía que hubieras sido honesto desde el principio, pero entiendo que estabas asustado y necesitabas tiempo para confiar en mí. Izuku envolvió sus brazos alrededor de su cuerpo compartido. Sabes que te considero mi hermano. Eres familia, ya sea por nacimiento o no. Pero también, por favor, no me vuelvas a asfixiar así, fue muy aterrador. Oh, sí, seguro. ¿Ustedes dos realmente están bien conmigo? ¿No vas a intentar deshacerte de mí? Incluso si solo soy un matón que trabajó para la Yakuza. Absolutamente no. Además, la gente cambia y, por lo que parece, nunca tuviste lección en el asunto. Sería bastante hipócrita juzgarte por ser parte de una organización criminal en el pasado. Ella suspiró y abrazó a sus hijos. Querré todos los detalles más tarde, pero por ahora los tres vamos a relajarnos y comer un poco de helado mientras miramos esas tontas caricaturas de All Might que amabas. Porque no creo que ninguno de nosotros pueda manejar emociones más fuertes hoy.